Bienvenidos una semana más a Reseñado, esperamos que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hacer la reseña del Príncipe de la Niebla, o mejor dicho, yo la voy a hacer y Fran va a estar aquí dándome apoyo. Fue uno de los libros que hizo el lector a Fran y yo este año me he hecho mi reto de leer todo Carlos Ruiz Zafón, inspirada en el reto de Fran de leer todo Stephen King. Su reto es mucho más ambicioso y mucho más loco. Lo mío va a llevar años, seguramente. Claro, pero lo bueno, mío... paciencia. Ya he leído el primero, tengo que hacer también la reseña de Carrie. Vale. Y bueno, yo me hice la guay y Fran me dijo que sí, quería que saliese en el vídeo porque eso fue uno de los primeros libros que él leyó y que podía estar en el vídeo. Y yo le dije que no, pero ahora le he dicho, Fran, por favor, puede salir en el vídeo. Y aquí está para mi reseña. Damos paso a la intro. Suscribiros, darnos like y intro. A disfrutar. Vale, yo tengo unos datos para hacer la reseña. ¿Cómo quieres que la hagamos? ¿Quieres aportar cosillas o hacemos un juego con los datos así más objetivos? Yo te doy dos opciones y tú dices cuál es la buena. Eso me gusta. ¿Eso te ha gustado? Vale, como tú quieras, como tú quieras. No tenía ni idea de lo que me iba a proponer. O sea, yo me he sentado aquí y le he dado a grabar. No, nada más. No sé nada más. Como tú quieras, venga. Me parece bien. El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Vale, la primera premisa. Tú me dices falso o verdadero y te digo si estás bien. Si te llevas pleno, merenda más rico. Vale. Y si no, estamos comiendo gusanos, así que... Vale, no merendamos. No merendamos. Pues nada, me motiva el reto. Comida y libros. Tándem perfecto. Vale, primera pregunta. ¿Se trata del debut literario de Carlos Ruiz Zafón, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Esta era fácil. Fue la primera novela que publicó Carlos Ruiz Zafón. Vale, segunda premisa. ¿La publicó en 1992 o en 1993? Voy a decir 92 porque molaría que coincida con mi año de nacimiento, pero no, ni idea. Se publicó en 1993. ¿Ya no desayunamos? ¿Ya no merendamos? ¡Qué mal! Hombre, es que el pleno era muy difícil, no tenía ni idea de cuándo se había publicado la novela. Vale. Pues eso, es su primera novela y en esta novela ya vemos muchos de los indicios que marcarán a Carlos Ruiz Zafón como autor. Y bueno, esta opinión no es mía, sino que he investigado mucho en internet y dicen que es que en sus novelas se encuentran muchos elementos de las novelas de aventuras, las novelas de fantasía y la novela gótica. Así parece como un batiburrillo, pero es verdad que nosotros pensamos que los géneros se mezclan entre todos, que es muy difícil poner a una novela en un solo género, y a mí el que más me llamó la atención fue el de la novela gótica. Cómo interpretar El Príncipe de la Niebla como este tipo de novela. Entonces voy a centrar mi reseña un poquito más en eso. Me parece bien. Vale. A mí también me llama la atención. Muy bien. Otra característica de este libro es que Carlos Ruiz Zafón ganó un premio con ella de literatura juvenil y por eso se la publicaron. Te doy dos opciones de cómo se llamaban los premios, ¿vale? Y tú me dices, sí. Tú eliges, ¿vale? Vale, pues si era uno u otro. Venga. La primera es los premios EDB o los premios Alfaguara. EDB. Muy bien. Y además... Esta sí me sonaba. Sí te sonaba, ¿verdad? Y además podemos decir que fue la primera edición de estos premios la que ganó Carlos Ruiz Zafón. ¿La primera edición de La EDB? primera edición. Entonces, que fuera un concurso de literatura juvenil, pues marcó mucho su obra como literatura juvenil. Pero él en muchas entrevistas dijo que él no entendía por qué su obra tenía que estar catalogada como literatura juvenil cuando él concebía que la premisa de un buen libro debía ser la misma para adultos y para niños. Y que él, El Príncipe de la Niebla, no lo escribió para ningún público en concreto. Este es un debate que está hoy día muy patente, muy latente. ¿Existe realmente el género de literatura juvenil? Ya. Hay gente que considera que no. Para mí únicamente la diferencia con el tema de edad es la violencia y quizás el sexo explícito también es
cosa de los padres de ese niño o chaval o lo que sea. Imagino, pues como las películas. Están Vale. catalogadas por unas edades por el contenido que hay en esa película, pero luego el formato y el cómo está narrado el mensaje, no hay diferencia entre juvenil y adulto. Estoy de acuerdo contigo, pero sí es verdad que investigando sobre este libro, sí que leí una cosa que lo distinguía de la novela juvenil y confirmaba la hipótesis de Carlos de que es una novela de adultas, y es que esta novela no cumple las expectativas del autor, o sea, del lector, perdón. Y en mi caso, he de decir que la primera vez que la leí, cuando tendría 16 años, no las cumplió. ¿En qué sentido? En el final, sobre todo. Como que la novela juvenil en el final cierra el círculo, tal y como el lector medio, el lector general está esperando, mientras que la novela de adultos no suele, no respeta, o sí, según los gustos del propio autor, pues esta fórmula. Y es verdad que yo no recordaba absolutamente nada del libro, menos el final, porque el final, cuando lo leí siendo yo público juvenil, de literatura juvenil, no me gustó nada, no me lo esperaba y no... Entonces no sé si recuerdo el final porque rompió ese esquema y yo no estaba preparada en ese momento o no estaba acostumbrada en ese momento a leer cosas que no terminasen como a mí me gustara, o si lo hubiese leído ahora tampoco me Pero hubiese... estás hablando del final del Príncipe de la Sí. Niebla, que luego vienen 2 libros más, ¿no? Sí, pero no es una trilogía que esté conectada. Ah, Son ¿no? historias paralelas, sí. Ah, vale, no tenía ni idea. Sí, 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 sí. Vale, O vale. sea, lo venden en la misma saga, pero cada historia es independiente. Vale. Entonces, a eso sí le veo sentido de que se pueda considerar. Vale, nunca me lo había planteado de esa manera, la verdad. Yo imagino que la literatura juvenil hoy día también tendrá finales de ese tipo. Hombre, ya claro, ya está todo, hay tantos libros Por eso publicados. te digo, no sé. Pero a lo mejor gusta más al público juvenil las que sí terminan como deberían de terminar y venden más, yo qué sé. Yo lo leí incluso más chico que tú Ya. y a mí me flipó. Y no recuerdas el final. No recuerdo el final. Vale, pues bueno, esta es una teoría que tenemos aquí. Y hablamos un poco de la sinopsis del libro. Vale, esta historia trata sobre la familia Carter que huye de la Segunda Guerra Mundial, de los efectos que esta guerra va a tener en su ciudad, y se muda a un pueblecito del Atlántico. Yo no recordaba dónde se desarrollaba la historia y cuando yo la leí, no sé por qué la asocié a Inglaterra, pero es verdad que ahora que la he vuelto a releer me he dado cuenta de que la historia no se ubica en ningún pueblo en concreto, es ficticio. Vale. Pero en mi mente sigue pegando con Inglaterra. Y vale, bueno, pues la familia Carter se muda a este pueblo a las orillas del Atlántico y son 3 hermanos, pero hay 2 hermanos que son protagonistas. Entonces, te voy a decir los 2 nombres y tú me dices cuáles son los... Vale, no me voy a acordar. No, No creo. A ver, dale. ¿seguro? Dale. Venga, Max y Lucy y Max y Alicia. Max y Lucy. No, Max y Alicia. Pues estaba convencidísimo. Estaba convencidísimo. Te dije Lucy por las crónicas de Narnia. Pues no me acuerdo. Yo soy malísimo para acordarme de los nombres. Que estaba pensando en mi mente otra novela así juvenil. Vale, pues estos son los 2 hijos mayores y luego hay una tercera hija. Desde que se mudan a este pueblo a las orillas del Atlántico, Carlos Ruiz Zafón va preparando el terreno para que tú leyendo sepas que algo inusual va a pasar, de que hay como tensión en el ambiente. Tal y como llegan a esta ciudad, se bajan del tren y lo primero que ven es en la estación del tren el reloj funciona al revés. Luego Mojote. cuando empiezan a andar por la estación se encuentran un gato y el gato Tenemos efectos de Sí. sonido, teníamos. es un gato negro y también es un poco creepy y a ningún miembro de la familia le gusta, pero a la hija más pequeña sí, y se lo llevan a casa. Entonces este ya es otro indicio que te va preparando ahí Carlos Ruiz Zafón como para decir, aquí no hay algo bien. Y ya llegan a la casa. La casa es un personaje más en sí. La casa está abandonada desde 1928 en la novela y eso ocurre porque fallece el hijo de los antiguos dueños, una familia de médicos muy adinerada, y fallece en extrañas circunstancias. Y desde este primer momento la casa forma ser parte de la historia como un personaje más.
no solo suceden cosas extrañas, sino que pasan cosas con los armarios de la casa se lleva de niebla, la gente no descansa bien en la casa, sueña. Entonces, bueno, esto es un elemento del gótico. El niño duerme en una habitación cuya ventana da a un cementerio. Claro, este es otro Hostia elemento, puta. el siguiente elemento, contando con el reloj, el gato y la casa tan extraña, que te empieza a decir, bueno, pues de que algo del inframundo rodea a ese pueblo. Vale, ¿y cómo reaccionan los personajes ante estas cosas tan inusuales? Creo que es un punto muy a favor para entender también la novela como una novela que pueda llegar al público adulto. Y es porque los personajes intentan todo el tiempo, a pesar de ser chavales, intentan de aplicar la lógica a las cosas extrañas que están pasando y no están como dentro de la fantasía en plan, oh, está pasando esto fantástico, ya estoy dentro de la historia, sino que sobre todo Max Oh, qué pesado. intenta aplicar esa lógica y decir, bueno, o sea, estas cosas raras están pasando, pero no sé por qué. Y pues yo creo que es un punto de que a todos, incluidos los adultos, nos puede hacer sentirnos identificados con la novela. ¿Quién es el malo de la película? El malo de la película, bueno, o del libro, mejor dicho, es el Dr. Caín. Y la historia del Dr. Caín es como una historia dentro de la historia. El personaje que en este caso nos va a contar la historia del Dr. Caín es el abuelo Victor Cray, que vive en el faro de la ciudad. Este faro vuelve a ser un personaje más de la novela. Es un faro construido a mano por este hombre, pero que está contemplando y vigilando todo el tiempo el mar, porque en el mar está hundido el buque Orpheus. El buque Orpheus es el buque en el que naufragó el Dr. Caín y se supone que dejó de existir, pero realmente es una fuerza del mar que está luchando todo el tiempo por volver. Un detalle muy chulo que también aprendí buscando información sobre este libro es que el buque, que se llama el Orpheus, tiene este nombre por Orfeo, que en la mitología bajó al infierno, al inframundo, y volvió al mundo de los vivos, que es algo que hizo el Dr. Caín. Y este detalle me gusta mucho saberlo porque yo no lo conocía. Entonces te vas dando cuenta de que Carlos Ruiz Zafón no deja ningún detalle al azar. Sí me sorprendió ver que se trata de una novela muy corta, de unas 179 páginas, y que yo en su momento recordaba como bastante más larga. Pero también puede ser porque yo me leí los 3 libros de esta trilogía juntos y quizás por eso pues ya sumaban 400 páginas. Sensaciones que he tenido, bueno, leyéndola o releyéndola, han sido sensaciones muy parecidas a las que tuve cuando tenía 16 años. Me ha vuelto a dar miedo, lo he vuelto a leer de noche en verano y me he tenido que tapar porque falsa seguridad. Ya lo dije en las lecturas del mes de agosto, que hablé un poco de este libro, que creo que he recordado muchas cosas tal y como me la imaginé en su momento, que eran recuerdos que tenía guardados. Las escenas que mejor me acordaba eran las escenas más angustiosas, sobre todo las que están los personajes en el buque buceando y bueno, y enfrentándose al Dr. Caín. Como he dicho antes, solo recordaba el final, que estas escenas corresponden al final del libro, y me ha sorprendido mucho pues redescubrir el ambiente que había en el faro, quién era el Dr. Caín. Ya estoy aquí, disculpad que está siendo el vídeo más interrumpido del canal. Lo que venía diciendo es que me sorprendió descubrirle toda la historia detrás del Dr. Caín, del abuelo Victor Cray, de quién era en realidad el nieto de Victor Cray. No voy a hacer spoiler. Bueno, creo que es una novela súper ligera, adictiva, fresquita para leer en verano, que da miedo, que da repelús, que es para todos los públicos. Genial si tenéis primos, sobrinos, hijos, amigos, adolescentes, recomendársela. Si quieren aficionarse a la lectura y les gusta pues un poquito así más la fantasía y el terror. Y he disfrutado mucho con la relectura. Pensé que me iba a dar más pereza y no me ha dado. Ha sido una buena lectura. En Goodreads se pueden volver a releer los libros que salen como con un 2 debajo de la portada. Eso me hizo mucha ilusión. Y bueno, lo que venía diciendo, que sí, que considero que puede ser una novela con muchas cosas del estilo gótico, porque bueno, 3 personajes para mí serán finalmente la casa, la antigua casa de los doctores, donde se muda la familia Carter,
el faro y el buque del Orfeus, que tú realmente durante la novela sabes lo que están pensando estos tres elementos que no tienen vida, pero que intervienen en la acción. De hecho, el buque al final como que cobra su propia vida. Así que muy bien. Entiendo que se posicionara Carlos Ruiz Zafón como uno de los mejores autores de España contemporáneos, y que ganase ese premio, porque es un relato muy guay. Él llegó a decir que más adelante que si sacara una nueva edición pensó en reescribirla, pero que luego se contuvo porque fue su primera obra y está bien como está. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. El test que le he hecho a Fran ha fallado, solo ha acertado 2 preguntas de 4, así que no hay merienda rica. Y vamos a buscar a Fran y a Mogote a ver qué está pasando y nos despedimos. Al gato que nos interrumpe, Mogote, ¿qué? Era un sinvergüenza, ¿no? No para de interrumpirnos. Y adiós, a reseñados. Adiós, lo he intentado pero no ha sido posible. Me quedo leyendo.